Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Thursday Science Seminar número 41. Hoy nos acompaña el profesor Joaquín Hernández. El profesor Joaquín es químico, cuenta con una maestría en química y un doctorado en ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. También ha cursado un postdoctorado en química analítica en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, cuenta con 20 años de experiencia laboral, alcanzando competencias en investigación y desarrollo, patentes, innovación y proyectos. Ha realizado soportes técnico-químicos de seguridad, ambiente, salud ocupacional, calidad y administración en industrias petroquímicas, polímeros, agroquímicos, oil and gas. Además, tiene experiencia en docencia universitaria de pregrado y posgrado. Profesor Joaquín, le damos entonces la bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí el día de hoy y también muchísimas gracias al público que está presente. Hola Jairo, muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Sí, gracias por la invitación, gracias al público también por encontrarse aquí conectado en estos momentos. Bueno, en la tarde de hoy, sí, vamos a hacer la presentación de una investigación realizada y publicada en la Journal of Applied Polymer Science, titulada Caracterización comparativa de colofinas para su uso como aditivos sostenibles en matrices poliméricas. Ok, vamos a tener aquí un contenido, ¿sí? Básicamente tenemos la introducción, vamos a realizar el análisis de datos, los resultados, una discusión con sus conclusiones y las perspectivas de esta y de futuras investigaciones en esta línea de investigación. Bueno, en el año 2020, ¿sí? La producción mundial de estas colofinas, que son derivados de gomas, alcanzó unas 745 kilotoneladas en China, y allí fue el mayor productor, ¿cierto? Seguido de América del Sur. Luego también se realizaron unas producciones significativas en Asia, mientras que en Europa y Centroamérica la producción fue alrededor de unas 25 o 20 kilotoneladas. Estas colofinas de gomas, ¿sí? Ellas se pueden modificar químicamente en un gran número de derivados, ¿verdad? Y se utilizan ampliamente en un sinnúmero de aplicaciones que pueden ir desde la química de los cosméticos, la química de los adhesivos, revestimientos, todo por tener ellas unas propiedades químicas de interés. Estas colofinas en el mundo tradicional, ellas son obtenidas porque son el producto de una segregación que se produce en árboles como por ejemplo los pinos, ¿cierto? Entonces, esto luego de su caracterización generó un impacto muy significativo en la química verde. Estas colofinas en particular, en diferentes tiempos llamó su atención porque pudieran ser utilizadas en matrices poliméricas para mejorar el comportamiento de algunos de estos materiales, ¿sí? Pero esta aplicación en particular o puntual va a depender indiscutiblemente de la naturaleza química de ellas. Como vimos en el párrafo anterior, su producción se presenta en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Y en función de esto, ¿sí? Será su pureza y al mismo tiempo sus impurezas. Entonces pueden tener una serie de impurezas que hagan que su efectividad o su eficacia sea relativamente baja, ¿sí? Y en otras ocasiones sea muy alta, ¿verdad? Entonces, esto de alto y de baja, entonces depende del tipo de molécula que se encuentre presente en cada una de estas matrices de interés. Para la realización de esta investigación
¿sí? Lo primero que se realizó fue contar, ¿cierto?, con una instrumentación analítica adecuada y apropiada para la caracterización de estas matrices. Entonces, en ese orden de ideas, se contó con 5 técnicas instrumentales. La primera de ellas fue la cromatografía acoplada a espectrometría de masas. La segunda, el análisis termogravimétrico, por sus siglas TGA. La siguiente fue el barrido diferencial de calor, con siglas DSC. Posteriormente, el infrarrojo con transformada de Fourier acoplado al ATR, ¿sí? Y la última fue la evaluación del contenido de humedad. Entonces, la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa fue realizada gracias al uso, ¿sí?, de un espectrómetro de masa 5977A y un GC de la marca Ailen 7890B. Estos equipos contaron con inyección, ¿sí?, inyección splitless. Se trabajó con una rampa de temperatura, ¿verdad? Esta rampa de temperatura, pues inicialmente se trabajó con 60 grados Celsius y allí se mantuvo a 5 minutos. Posteriormente, la rampa se incrementó hasta 300 grados Celsius con una rata de calentamiento de 10 grados Celsius por minuto, hasta llegar a los 300 grados, donde esta temperatura fue constante durante 10 minutos. El volumen de inyección de la muestra fue de 3 microlitros, sí, un volumen bastante bajo, o el adecuado en GC. Se trabajó con un gas carrier, que fue helio, con un flujo de 1 mililitro por minuto, y utilizamos columnas capilares apolares. Utilizamos columnas capilares apolares porque de antemano, por la revisión del estado del arte, sabíamos que la naturaleza química de esta matriz era en más de un 90% apolar. Y la columna seleccionada fue la HP5MS, que es una columna que tiene una longitud de 30 metros, ¿sí?, un diámetro interno de 0.25 milímetros y un espesor de la película interna de la columna de 0.25 milímetros también. Esta columna es un 5% fenilmetilsilosano. El equipo, el espectrómetro de masas inicialmente se trabajó en modo SIM, ¿sí? Posteriormente se trabajó en modo SCAN, ¿sí? El uno, pues, para realizar un análisis cualitativo, un barrido completo para tratar de encontrar los fragmentos característicos, ¿sí?, y que tuviesen una mayor abundancia en función de su carga. Y luego, pues trabajamos en modo cuantitativo, ¿sí?, para conocer de una manera un poco más real la concentración de cada una de estas especies. Para el estudio térmico, ¿sí?, que fue con el TGA, utilizamos un equipo Perkin-Elmer, un TGA-7. La cantidad de masa utilizada para este estudio fueron de 10 miligramos, el cual se adicionó en un crisol de aluminio, y la pirólisis se realizó allí en una atmósfera de nitrógeno grado 5, 99.999% de pureza. El calentamiento fue como que el clásico con el que se trabaja en TGA. Arrancamos con 25 grados Celsius, posteriormente se sube hasta 600 a una rata de 20 grados Celsius por minuto. Para el análisis para identificar los puntos de fusión, la temperatura de cristalización o cristalinidad, pues utilizamos un TG, ¿sí?, que también nos permitió identificar la temperatura de transición vítrea de esas muestras y poder conocer, pues, las diferencias que existen entre cada una de estas colofinas que fueron objeto de estudio.
Entonces trabajamos con un DCC de la marca Medler Toledo, un DCC 821. Allí pues el tamaño de la muestra fue de alrededor de 15, 20 miligramos también. Se trabajaron con 3 ciclos de temperatura. Primer calentamiento desde 40 hasta los 170 grados Celsius. ¿Sí? Luego se realiza un enfriamiento para borrar la historia térmica y este fue desde 170 hasta los 40 grados Celsius y posteriormente de 40 a 250 pues para ya conocer el comportamiento real de los analitos que se encontraban presentes en esa matriz de cada una de estas colofinas. El gas, el caudal fue de 30 mililitros por minuto, se utilizó nitrógeno también, grado 5. Para el estudio de los grupos funcionales o las huellas funcionales de estas moléculas, trabajamos con un FTIR Perkin-Elmer, un Spectrum BX. Trabajamos con pastillas de KBR, ¿verdad? Y el espectro de interés osciló entre los 600 y los 400 centímetros. Realizamos 32 escaneos pues, para tener un espectro con una calidad pues, una calidad mejor. El estudio del color, ¿sí? Porque estas colofinas se caracterizan por tener una coloración característica, ¿sí? Independiente del país de donde estas sean extraídas. Entonces utilizamos un colorímetro, ¿sí? Un Hunter Lab, con la escala de color CIELAF característica de ella, donde el eje L presenta la oscuridad del color, el coeficiente A nos permite mirar la intensidad de los colores verdes y el rojo, y el coeficiente B, pues básicamente el azul y el amarillo. Posteriormente de aquí sale el YI o el índice de amarillamiento. Este índice de amarillamiento, pues entre más alto es este número, pues la coloración amarilla pues va a ser más intensa. Entonces, el primer análisis que se realizó, ¿verdad? Fue el análisis de color. Como nosotros observamos aquí en estas imágenes, como observamos aquí en esta imagen, las muestras son de color amarilla, ¿sí? Tenemos 5 muestras que fueron las de interés en esta investigación, ¿verdad? La muestra identificada como CA, que es la primera colofina. Esta es una colofina que se compró con Sigma Aldrich de Alemania, ¿sí? La siguiente, que es la identificada en el recuadro como B, ¿sí? Es la CB. La CB es una colofina que se trajo de Brasil, ¿sí? La siguiente, identificada como C, que corresponde a CE, es una colofina que se extrajo de España. La identificada con la letra D, que corresponde a CI, es una colofina que se obtuvo en Portugal, ¿sí? O que se extrajo en Portugal. Y la identificada como la letra E, que corresponde a CP, es una colofina propia de las zonas de la zona sur de Valencia, donde hay bastante cultivos de pino. Pues allí se le hizo una incisión a uno de esos árboles y durante 8 horas aproximadamente se hizo una colección de muestras y de allí pues pudimos extraer esta CP. Entonces tenemos 5 familias, ¿verdad? Y cada una de ellas, pues 4 de ellas son de Europa y una es de acá de Sudamérica, de Brasil. Entonces las escalas de color, ¿sí? Observamos el YI, por ejemplo, el valor más alto de YI lo tiene la muestra CA, que es la muestra de Sigma Aldrich, Alemania, que tiene un valor de 73.6, es un YI bastante alto, y la muestra con el valor más bajo de YI corresponde a la muestra C,
¿sí? Que es la colofina de España. Entonces, de esa misma manera, ese YI está asociado también con el B, ¿verdad? Que es una tonalidad acercada a lo que estamos identificando en la muestra. El valor A, el valor A asterisco, es la tonalidad que se mueve entre el azul y el rojo, ¿sí? Donde observamos que el valor más alto lo tiene la muestra número D, ¿sí? La muestra número D, que es la colofina de Portugal, y por eso tiene su coloración que es un poco anaranjada. Entonces, esta prueba de color pues nos permite tener una información cuantitativa de lo que nosotros estamos observando. Y esto se encuentra, pues, lógicamente, muy relacionado. Los resultados del FTIR, pues los observamos aquí en esta gráfica, ¿sí? En este espectro. Este espectro nosotros lo dividimos en varias regiones, ¿no? Tenemos una región, la primera región, ¿sí? Que está entre los 3200 y los 3700, pues allí tenemos los grupos OH. Tenemos la siguiente región de interés, que es la región del grupo metilo, del grupo etilo, ¿sí? Que es cierto. La siguiente es la del grupo carbonilo, que está entre los 1700, sí, 1750 a 1740 aproximadamente. Tenemos la región, tenemos el siguiente grupo, que es la del grupo éter, ¿sí? Que es esta que se mueve entre los 1300 aproximadamente. Y el grupo éter también tiene una región que está hacia los 700 aproximadamente, y una u otra dependen de la estructura de la molécula, ¿verdad? Entonces, aquí observamos los 5 espectros, ¿sí? El que se encuentra en líneas negras es la muestra CA, que es la de Sigma Aldrich. La azul es la colofina de Brasil, la roja la colofina de España, la fucsia es la colofina de Portugal, y la verde es la colofina que se extrajo de los árboles de pino de Valencia. Entonces, nosotros por infrarrojo, cuando uno solapa diferentes espectros, en muchas ocasiones pues es fácil encontrar la diferencia, en otras ocasiones hay que ahondar un poco más. Y es importante resaltar que la técnica de FTIR no es una técnica de confirmación, ¿sí? Es una técnica que es una técnica complementaria, ¿sí? Dado que necesita de otras herramientas para armar el rompecabezas de la estructura molecular, pues de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Pero sí podemos observar que aquí en el rango de los 3330, 3378, hay unas diferencias significativas entre las muestras, ¿cierto? Principalmente en CB, en CP y en CE, ¿sí? Y esta región debe estar asociada principalmente a la presencia de humedad, ¿sí? Y debe existir la alta probabilidad de que estas tres resinas tengan moléculas que sean un poquito más hidrofílicas que otras, y entonces absorban con mayor facilidad la humedad. En esta región de los 2944, ¿sí? Se observa un máximo, ¿sí? Y en los 2870 se observa un pico mínimo, ¿sí? Estos es característico de los grupos metilo y los grupos de metileno, que son, pues, normales observarlos en los hidrocarburos, ¿cierto? Por las revisiones bibliográficas, pues se saben que estas moléculas pueden tener presente anillos, tres anillos, ¿verdad? Adyacentes. También hay una diferencia significativa en la región de los 2000, puede ser de los 2600, 2500, es bastante notoria, principalmente en CB, ¿sí? En CB, mientras que se observa una
diferencia no tan significativa entre las otras muestras, ¿sí? Esta región es bastante marcada en la literatura como esas bandas características que le dan un factor diferencial a las colofinas, ¿cierto? Y está asociado básicamente al estiramiento armónico de los grupos carbonilos. El pico máximo o la banda máxima que observamos aquí a los 1694 sí es propio del grupo carbonilo, del enlace de carbono-oxígeno, del doble enlace carbono-oxígeno, que es el grupo insignia de los grupos funcionales carbonilos, pero no, o sea, sabemos que está presente ese grupo carbonilo, lo cual nos debe indicar que estas muestras deben ser ricas en este grupo funcional. En la región de los 1500, 1500 hacia los 1600 es la región dactilar, ¿sí? Donde se observan grupos funcionales también propios de los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono enlace simple, carbono-carbono, enlace doble y triple carbono-carbono, ¿sí? Entonces, pues existe una alta probabilidad de que estas moléculas tengan esos grupos funcionales allí también y que entre cada una de ellas la cantidad de estos grupos pues pueda que sea muy significante debido a que se observa una diferencia significativa, ¿sí?, en esta región dactilar. También observamos aquí entre los 1500 y los 1000, ¿sí? Observamos también grupos, o sea que existe una alta probabilidad que se encuentre presente el enlace de carbono-oxígeno, ¿sí? Entonces, la técnica del infrarrojo por sí sola, ¿sí?, como le indicaba anteriormente, no nos da la herramienta suficiente para asignar una estructura molecular en cada una de estas muestras, ¿cierto? Y tampoco podemos diferenciarlas de una manera marcada, ¿sí? Entonces necesitamos una técnica adicional que nos permita complementar, ¿sí? Pero sí sabemos que la muestra tiene grupos carbonilos, la muestra tiene grupos hidroxilos, la muestra tiene hidrocarburos presentes en su estructura y que también existe la alta probabilidad que ella tenga la unión de dos o más anillos en su estructura. El análisis que presentamos actualmente corresponde a un resultado de un DSC. ¿Sí? Observamos aquí en el eje de las Y el flujo de calor y en el eje de las X la temperatura, ¿sí? Y en la gráfica B el flujo de calor también en el eje Y y la temperatura en el eje X. Entonces la diferencia entre una y otra es que la primera, la gráfica número A, ¿sí?, corresponde a el ciclo térmico completo que se le hace a la muestra, ¿sí? Una muestra que inicia con un calentamiento desde los menos 40 grados Celsius y llega hasta los 170, perdón, menos 40 hasta los 170 para realizar el barrido térmico. Entonces, es importante esta información porque observamos unos picos en la región de los 120 grados, ¿sí?, de calentamiento, y esto, dado a que ocurre en el primer calentamiento, pues lo asociamos a residuos de volátiles que se encuentran presentes en esta muestra, ¿cierto? Pero en el rango de calentamiento entre los aproximadamente 20 y los 70 grados Celsius observamos una serie de picos que no es normal observarlos en muestras cristalinas, ¿sí? Existe una alta probabilidad que estemos ahí en presencia también de una muestra que sea amorfa, ¿sí? Y la literatura y las diferentes publicaciones
que pudimos encontrar y el estudio térmico como tal y la fundamentación térmica de esta técnica, pues nos indica que cuando se observan esta serie de picos, ¿sí? Y que se alternan entre sí, ocurre cuando se encuentran muy próximo a la temperatura de transición vítrea, y que también esto es posible a una relajación de la entalpía, ¿sí? Es como si es como si la muestra estuviera en un estado energético alto, ¿sí? En donde su estructura fuera un poco inestable y posteriormente esta experimentara pérdidas de calor, ¿sí? O transferencia de calor para encontrar un nivel energético un poco más estable. Entonces, esa información es bastante valiosa, pues para saber que nos encontramos cerca a una zona a la zona de transición vítrea, y además es que las moléculas, que cada una de estas muestras no son completamente puras, ¿sí? Si la muestra fuera completamente pura, pues estuviéramos aquí en presencia de un pico endotérmico mucho más definido, mucho más esbelto, mucho más simétrico, ¿cierto? Pero también a simple vista podemos observar que la muestra CP y la muestra CA deben tener una pureza, ¿sí? Mayor, ¿sí? Que la muestra CI, CE y CB, ¿cierto? Por el comportamiento de los picos que observamos allí. En B, en la figura B, nosotros observamos un decaimiento leve, ¿sí? Del flujo de calor, y esto es, en esta región que lo observamos, es normal de las temperaturas de transición vítrea. Entonces, podemos observar que cada una de estas muestras tienen temperaturas de transición vítrea, ¿sí? Lo cual soporta lo que observábamos en la figura A, del comportamiento atípico de este sinnúmero de picos que se observaba en cada una de estas muestras. Hay unas temperaturas de transición vítrea que son más marcadas en unas muestras que en otras, ¿sí? Como por ejemplo en la muestra CE, ¿sí? Observamos un decaimiento, una inflexión un poco más significativa que lo que se observa en CI y lo que observamos en CB. Entonces eso nos habla también mucho de la pureza de esta muestra y también de la estabilidad que pueda tener los componentes mayoritarios que se encuentran presentes en cada una de ellas. Para seguir ondeando y encontrar un comportamiento o una información un poco más enriquecedora de estas muestras, nosotros complementamos también con el análisis termogravimétrico. Entonces realizamos un TGA, y en la gráfica A observamos el TGA clásico, donde en el eje de la Y observamos la pérdida de masa, ¿sí? Y en el eje de las X la temperatura. Y en la figura B es el famoso DTG, que es la gráfica de la primera derivada. Entonces, en el eje de la Y observamos la relación pérdida de masa en función de la temperatura, y en el eje de las X la temperatura. Estos termogramas pues muestran claramente que alrededor de los 105 grados, ¿sí? 105 grados hay una pérdida de masa significativa. Esto debe estar asociado indiscutiblemente a la presencia de humedad, lo cual se relaciona con la presencia del los grupos OH en el FTIR, ¿sí? Entonces hay una pérdida de masa aquí, una pérdida de masa significativa que puede estar alrededor del 3%. ¿Sí? Y posteriormente observamos que alrededor de los 260 grados Celsius, 250 grados Celsius, hay una pérdida de masa significativa, ¿sí? De alrededor del 10%. Y luego podemos observar que hay una diferencia muy marcada en la estabilidad térmica de estas muestras, siendo la muestra CP, ¿sí? Y la muestra CI las que presentan una estabilidad térmica menor, ¿sí?
porque tienen una menor pérdida de masa. Mientras que la muestra azul, ¿sí? La muestra azul presenta una estabilidad térmica así un poco más alta, ¿cierto? Y en el DTG, ¿sí? Nosotros podemos observar que la rata de pérdida de masa por calentamiento ocurre aquí alrededor de los 310 grados Celsius aproximadamente. Entonces, este termograma nos muestra que las muestras, nos deja ver que estas muestras son estables térmicamente, ¿sí? Son estables térmicamente por debajo de los 250 grados, 260 grados aproximadamente. Entonces, esta información es súper valiosa porque estas colofinas pueden ser utilizadas como aditivos naturales para aquellos procesos que requieran temperaturas de procesamiento o de transformación por debajo de los 250 grados Celsius. Por arriba de los 250, pues ya observamos que la muestra no es tan estable térmicamente y va a experimentar unas pérdidas de masas significativas. Y es lo que podemos observar, ¿sí? Nosotros podemos observar en esta tabla los valores de delta DH, ¿sí? De entalpía para el primer calentamiento, ¿sí? Obtenido del DCC. Observamos los valores de TG para el segundo calentamiento, los valores de TGA. Entonces, los valores de TGA, ¿sí? Nos muestran aquí que la colofina que tiene mayor estabilidad es la colofina que tiene una temperatura, o sea, que pierde el 5% de masa, ¿sí? Por arriba de los 232 grados Celsius, que en este caso es CP, ¿sí? Y la pérdida máxima es, en este caso, pues la obtuvo la muestra CB a los 322 grados Celsius. ¿Sí? Y en términos generales nosotros observamos que todas estas colofinas, ¿sí? Empiezan a perder el 5% de masa por arriba de los 200 grados Celsius. ¿Sí? Entonces lo que observábamos anteriormente, ellas son termoestables por debajo de los 200 grados Celsius y termolábiles para temperaturas superiores a los 200 grados. La técnica que nos dio una información más veraz fue la cromatografía la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masa, principalmente cuando nosotros empezamos a ondear y a modificar un poco el modo scan, ¿sí? Entonces, con el modo scan, nosotros observamos unos iones para cualificar, ¿sí? Que fueron muy significativos y nos dieron unos valores de probabilidad de ser la molécula bastante alta, y al asociarlo con los patrones de fragmentación propio de esa molécula, pues estos iones tuvieron una intensidad o una abundancia muy alta, ¿sí? Entonces las moléculas que nosotros identificamos fueron la PREN 14N, encontramos la andostren, el ácido pimárico, el ácido palústrico, encontramos este derivado de la podacarb y encontramos el ácido abiático, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su propia fórmula molecular, ¿sí? Pero nos encontramos con una serie de isómeros, principalmente del C20H30O2, ¿sí? Que presentó 3 isómeros. Entonces, diferenciar 3 isómeros con técnicas térmicas como TGA, como DSC, o con técnicas espectroscópicas como el FTIR es casi que complejo, o no me atrevo a decir imposible, pero no es fácil identificarla, dada que sus propiedades físicas son muy similares, ¿verdad? Entonces, nos ayudó mucho utilizar columnas enantioselectivas, que trajo como consecuencia que estas moléculas tuvieran unos tiempos de retención diferentes y por lo tanto pues poder armar la estructura de una manera
de una manera más precisa, de una manera precisa, ¿sí? Las estructuras de interés son estas, ¿sí? Aquí encontramos la estructura del ácido abiético, la estructura del ácido pimárico, la del ácido palústrico, ¿sí? El androsten, el derivado del podacar y el prené. Si nosotros observamos, ¿sí? Son isómeros, ¿sí? El infrarrojo nos decía que teníamos la presencia de grupos carbonilos, ¿sí? Aquí observamos del ácido, ¿sí? Nos decía que estábamos en presencia de anillos, ¿sí? Anillos, de 3 anillos unidos de manera adyacente. Estábamos en presencia de grupos metilo, ¿sí? Teníamos presencia de dobles enlaces. Entonces el infrarrojo se acercó a la estructura de cada una de estos ácidos, pero fue la espectrometría de masa la que nos permitió identificar la estructura. Entonces, bueno, aquí en el primero hay un error, esto es 6.693, el tiempo de retención. Entonces, ¿sí? Nos indica que, por ejemplo, que la muestra CP, tiene un 11.28% de esta molécula, que es un derivado de un triciclo. Tiene, si no pudimos identificar de manera exacta algunas moléculas que tiene esta molécula, que es un 615H24, un naftaleno. Tiene la muestra CE, lo tiene en un 0.75%, pero los componentes mayoritarios, si nosotros podemos observar, CB, ¿sí? Que es la coleofina de Brasil, tiene un 81.7% del ácido pimárico, ¿sí? Es el componente mayoritario. Los minoritarios significativos es el androsten y el ácido palústrico, ¿sí? La muestra es la coleofina I, que es la de Portugal. El componente mayoritario está en un 97,54%, que es el ácido palústrico. La coleofina E, que es la coleofina de España, el componente mayoritario es el ácido abiético con un 95,77%. La coleofina A, que es la muestra de Sigma Aldrich, el mayoritario también fue el ácido abiético con un 96,47%. Y la coleofina de España, la que se extrajo del pino, tiene un 87,69% del ácido abiético y un 11,28% del triciclo derivado del heptano, ¿sí? Entonces, en esta gráfica es básicamente la ponderación de lo que observamos en la tabla anterior. Entonces, esas fueron las técnicas, las diferentes técnicas de caracterización de muestra que utilizamos. Nos permitió encontrar las estructuras moleculares y además conocer el comportamiento térmico de cada una de estas moléculas y poder de esta manera proponerlos como unos aditivos naturales para diferentes matrices, ¿no? En el caso de nosotros, que trabajamos mucho en la ciencia de los materiales, pues para su uso como estabilizante térmico en los polímeros puede ser de interés, sobre todo para estos que se puedan transformar por debajo de los 200 grados, ¿no? Aunque está un poco por debajo de la temperatura de fusión del PP, pero con mezclas de diferentes poliolefinas de seguro que se puede trabajar. Entonces, como conclusiones de esta investigación, las muestras CA, CB, las coleofinas P tienen altos contenidos de ácido abiético y la coleofina B presenta una mezcla del ácido pimárico y del ácido palústrico, mientras que la coleofina I, que es la coleofina de Portugal, esta presenta el componente principal como el ácido palústrico. La composición respectiva de cada coleofina es útil para su aplicación final, lo que hablábamos anteriormente. Los ácidos abietadienos son preferibles para las modificaciones de desempeño de algunas estructuras, mientras que los pimaradienes son un poco más apetecibles para
para aquellas aplicaciones o desarrollos que van a tener un contacto con la piel. Como explicábamos también, en los FTIR de estas 5 colefinas muestran los grupos característicos de ellas, y la colefina B, E y la P, la de España, pues presentan unos contenidos significativos de humedad. El DCC nos mostró que estas pueden ser procesadas en algún tipo de material, ¿sí? que se degrade que no se degrade por debajo de los 200 grados Celsius. Y el análisis termogravimétrico, el DTG, también nos dio una información similar a cómo aplicarla a ciertas temperaturas, ¿no? Las mediciones de color pues nos indicaron lo que se observaba de manera visual, que es el amarillamiento propio de estas colefinas, y que pues al final en la matriz donde se utilice esta colefina, pues ese color va a ser transferido, ¿cierto? Y como aditivo natural, las colefinas tienen un gran potencial para utilizarse en algunos polímeros biodegradables y de esta manera, pues, darle ese toque de carácter ecológico a los diferentes productos. Dentro de los retos que nosotros tenemos y los proyectos que se continúan realizando en la química verde, ¿sí? Vamos a incorporar estas colefinas en diferentes concentraciones de matrices de PP, polietileno y PVC, ¿sí? Para hacer estos materiales un poco más sostenibles. Estudiaremos y vamos a proponer algunas técnicas de separación que nos permitan purificar y comercializar los ingredientes principales o las moléculas principales de estas colefinas, y continuamos impulsando los ecomateriales y su aplicación industrial, ¿no? Bueno, esto es la presentación, ¿sí? de la investigación que realizamos. Entonces, muchísimas gracias, profesor Joaquín. Realmente se ve que es un trabajo bastante interesante. Profe, si quiere puede dejar las diapositivas proyectadas para que... Como le decía, profe, es un trabajo bastante interesante. Vemos que utiliza bastantes técnicas de caracterización de los materiales y eso es realmente... A veces nosotros no tenemos, digamos que, mucho acceso a ciertas técnicas de caracterización y eso es importante ver que un profesor del departamento está trabajando con ese tipo de técnicas. Profe, vamos aquí le voy a transmitir algunas inquietudes que ya nos están escribiendo acá por el chat. Tenemos una primera pregunta del profesor Samir. El profesor Samir nos comenta que en la diapositiva 7, cuando se habla de la humedad en las resinas, ¿se refiere a moléculas de agua atrapadas en la estructura de las resinas o enlazadas con la resina? La figura 7. Okay. Diapositiva 7, sí. Sí, hace referencia a la absorción. A la absorción. Listo. El mismo profesor Samir, ¿sí? Sí, hace referencia a la absorción y gracias a eso en los análisis térmicos se pudo evaporar esa agua que la pudimos observar aquí en el TGA, ¿sí? En el calentamiento alrededor de los 105, 102 grados Celsius aproximadamente. Perfecto, profesor. Precisamente hablando del TGA, el mismo profesor Samir comenta acá que me parece que las muestras en TGA no muestran pérdida de agua, ni en las estructuras de las resinas ni en los grupos funcionales, por lo que la variación en el FTIR sería mayoritaria por la presencia de grupos funcionales hidroxilo en la estructura de las resinas. Los grupos hidroxilos en TGA normalmente salen entre 300 y 375 Kelvin, por lo que las pérdidas de masa significativas podrían deberse mayoritariamente a la pérdida de esos grupos hidroxilos. Ok, la pérdida, nosotros
vamos a hacer un mayor zoom. Lo que pasa es que no puedo hacer bien el zoom por la diapositiva, ¿no? Al menos no sé hacerlo aquí. Bueno, miremos a ver aquí si puedo enfocar. Sí. Si miras que hay una diferencia significativa aquí en las muestras, CA, en la muestra CB y en la muestra CE, ¿sí? Esas son las mismas muestras que presentan las bandas en el FTIR, ¿sí? Entonces, estos análisis fueron repetidos, ¿sí? Quintuplicado, de manera quintuplicada, y en cada uno de ellos observamos la pérdida de masa de alrededor del 3% en esta zona, que es la de los 105 grados, y esa es la zona en la cual se evaporiza el agua. Perfecto, profe. Profe, aquí tenemos otra pregunta del profesor Sebastián Amaya. El profesor primero lo felicita por la investigación y le tiene una pregunta sobre las transiciones vítreas. ¿Qué cambio conlleva en el comportamiento químico de estos compuestos este tipo de transiciones vítreas? El cambio en la transición vítrea está asociado principalmente al comportamiento de la molécula o de la molécula dentro de la matriz del PP, ¿sí? Entonces, es como si fuera una fusión de la molécula, una fusión parcial de la molécula en ese rango de temperatura. Una relajación de la molécula que la conlleva a una leve fusión, ¿sí? Y está asociado principalmente con las macromoléculas que tienen un comportamiento amorfo, ¿sí? Entonces nos da una información del grado del nivel amorfo que tiene la molécula dentro de esa matriz. Muchas gracias, profe. Profe, aquí tenemos otra preguntita. Nos relacionan que está basada en la diapositiva 12. Nos dicen que las moléculas encontradas por cromatografía de gases acoplada a masas no muestran moléculas con grupos hidroxilos, como es mencionado en el FTIR y en el TGA. ¿A qué se debe esos resultados? Ok, el grupo hidroxilo está en el grupo carbonilo del ácido, en el grupo de carboxilos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el grupo propio de los ácidos carbonilos, ¿sí? Y él tiene un enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Y también tiene un enlace carbono-OH. Entonces aquí está presente el grupo OH. Muchísimas gracias, profe. El mismo profesor Samir nos comenta, ¿podría por favor hablar un poco más de la preparación de las muestras para la medición en cromatografía de gases? Ok, estas muestras son de naturaleza, como vimos aquí en esta diapositiva, déjame la. Como vimos aquí en la diapositiva, el contenido mayoritario de cada una de estas muestras está entre el ácido abiético y el ácido pimárico, ¿cierto? Entonces, estas moléculas son de naturaleza apolar. Al ser de naturaleza apolar, nosotros utilizamos como solvente el cloroformo, ¿sí? Entonces, realizamos una mezcla de cada una de estas muestras con cloroformo, la solubilizamos. Después que realizamos ese proceso, entonces realizamos una filtración, ¿sí? Y luego de la filtración, pues las muestras se inyectaron inicialmente en el GC, ¿sí? Posteriormente, al mirar la pureza que tenían cada una de ellas, las inyectamos directamente en el espectrómetro de masa
¿sí? encontrando unos resultados muy similares. Y posteriormente también probamos con GSpace. De pronto la parte del GSpace no la presenté aquí en la presentación, pero observamos resultados muy similares. Entonces, preparación de muestra fue simplemente una solución en cloroformo, ¿sí? Y inyección directa. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Y aquí una última pregunta. ¿Por qué hablar de humedad cuando en las moléculas no hay agua? Y el agua que no está enlazada en las moléculas no sale en FTIR. O sea, las muestras presentaron absorción de agua, ¿sí? O sea, es importante que miremos dos tipos de procesos físico-químicos, que es el proceso de la absorción y el proceso de la adsorción. Cuando en el TGA cuando en una muestra se presenta la adsorción con D, ¿sí? Esa molécula de agua pues tiene que estar unida a estos grupos carbonilos o a este grupo hidroxilo, ¿sí? Mediante puentes de hidrógenos, ¿sí? Al encontrarse unido por puentes de hidrógeno extremadamente débiles, esta molécula de agua se va a perder o va a evaporar a su temperatura y a las presiones propias a las que se evapora ella, ¿sí? Si fuera un proceso de absorción, que la molécula tuviera una interacción un poco más fuerte con esta estructura, pues nosotros no la vamos a observar o sea, no va a evaporarse en el TGA a los 102 grados Celsius, ¿sí? Y al tener o al estar ella en una red cristalina, que no es el caso, nosotros no la vamos a observar como H2O en el FTIR, ¿no? Entonces tendríamos que irnos al infrarrojo, al NIR, y explorar un poco más en el NIR para poder identificar este H2O. Muchísimas gracias, profesor. Profe, aquí tenemos una última pregunta. Ya dije que la anterior era la última, pero aquí una última pregunta del profesor Sebastián Amaya. Está perfecto, profe. Dice el profesor Sebastián Amaya. El agua sale a 100 grados y está fisisocvida en la superficie. Es una interacción débil a la superficie. Más que todo era como para corroborar la información. No, es importante porque, o sea, cuando se hace el análisis térmico, pues, o sea, nosotros podemos observar pérdidas de temperatura, pérdidas de masa, ¿sí? Que en muchas ocasiones son significativas, en otras ocasiones no lo son, y entonces hay que estar un poco atento a lo que sucede. En muchas ocasiones, en algunas investigaciones, nosotros nos hemos encontrado con oscilaciones que se presentan en esta región. Se presentan en la región entre los 60 y los 103 grados aproximadamente, ¿sí? Y esto, muchos investigadores, y de hecho yo también lo comprobé, se presenta por el ruido instrumental, ¿sí? Entonces, se presenta por el ruido instrumental principalmente por problemas propios de la muestra en la termobalanza, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hablando de una microbalanza que es extremadamente sensible, ¿sí? Y cualquier perturbación que se presente en las zonas aledañas donde se encuentre el equipo o cualquier vibración va a generar algún tipo de oscilación. Y algunos investigadores pues no lo asocian a ese tipo de error, sino que se lo atribuyen de manera directa a los análisis que están realizando. Además de esto, hay un punto importante para resaltar, y es que en muchas de las investigaciones que se realizan no se profundiza en la parte de la metrología, no se profundiza en la validación de los métodos, sino que pues tienden a analizar la muestra una o dos veces
y no hace un estudio estadístico un poco más exhaustivo para estar 100% seguro del comportamiento que tiene la muestra en cada uno de estos instrumentos. Y nosotros cuando observamos los papers o cuando revisamos algunos papers, pues no vemos un estudio estadístico de la data, valga la redundancia, que satisfaga la necesidad de un investigador. Entonces, todas las preguntas, la verdad, son súper interesantes, son muy válidas, indiscutiblemente, y no, gracias por realizarlas. Muchísimas gracias, profe, nuevamente por su presentación. Realmente fue muy importante acá compartir una de las líneas que usted trabaja, porque yo sé que trabaja varias líneas de investigación, y felicitarnos nuevamente por esa presentación. A todos los asistentes también muchísimas gracias por haber asistido al seminario del día de hoy, y nos encontramos dentro de 15 días para un nuevo seminario de ciencia. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, profesor Tolosa. Gracias a todos.